Está con nosotros ya el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el economista Miguel Ángel González, y le doy las gracias por estar esta mañana con nosotros para el análisis. Escuchábamos al ministro González pues hacer un resumen de cómo funciona nuestra matriz energética hoy y agradecerles a ustedes por el apoyo que le están brindando. ¿Hasta cuándo pueden sostener esta situación también como sector productivo, comercial? Sí, hola Liz, qué gusto estar en el programa. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. El sector productivo siempre está dispuesto a sumar, a multiplicar más aún las necesidades que tenemos en estos momentos. Entonces sí, se está ayudando con la capacidad de autogeneración que tienen algunas empresas, no son todas, no es la gran mayoría, es un grupo muy pequeño del parque empresarial que tiene capacidad de autogeneración, que está poniendo a disposición su excedente de autogeneración a la red nacional para que se pueda también contribuir. Cuando decimos pequeño, ¿qué porcentaje es el sí, que hoy puede tener esa autogeneración? Grandes industrias o grandes comercios que necesitan tener ese backup, como le llaman, para casos de cortes, que tienen estas plantas generadoras, pero es muy poco, se habla de más o menos de 80, 120 megavatios que se puede conseguir sumando todas las empresas. Entonces, hoy se lo está haciendo, eso es positivo, es necesario además en el corto plazo, pero definitivamente hay que tomar otras medidas también, ¿no? Pero lo están haciendo en los horarios que solicitaba el gobierno, porque decía de manera sugerida de 1 de la tarde a 9 de la noche, pero de manera indispensable de 4 de la tarde a 9 de la noche. Sí, se lo está haciendo de la mejor manera posible. Cuando usted habla con las empresas, todos tienen una gran disposición a ayudar, a ahorrar también consumo de alguna manera y tratando de sumar esfuerzos. O sea, hoy todos estamos conscientes de la situación y todos queremos sumar esfuerzos. Habiendo conversado con el gobierno de los incentivos, porque también mencionaba el ministro que este plan de ahorra y gana lleva a los empresarios a tener su compensación en cuanto a combustible, a operación, a mantenimiento. Sí, una justa compensación, digamos, por contribuir con este excedente que cuesta generarlo. Entonces hay un mecanismo ya conversado con notas de crédito para que se pueda cruzar de alguna manera lo que uno consume con lo que uno está aportándole a la red nacional, ¿no? Creo que es importante que todos tomemos conciencia de la realidad que se está viviendo y sumemos esfuerzos, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, del impacto de esto, hay que tomar en cuenta que cuando hay apagones, el sector productivo, la dinámica del sector productivo se trastoca fuertemente, ¿no? Ya se han hablado de reducción en la producción, disminución en las ventas, se generan costos adicionales, deterioro de maquinarias y equipos. Algunos productos perecederos pues se pierden por el daño en la cadena de frío, es decir, un impacto negativo muy grande. Nosotros hemos hecho cálculos para que toda la prensa la tenga, hemos hecho una estimación de por cada hora de apagón se pierden $12 millones en ventas. Si queremos tener una referencia, en la tanda de cortes de abril, la tanda anterior, las pérdidas en ventas fueron de $1.440 millones. Esto solamente en ventas, sin hablar de la pérdida de productos o los daños en los equipos y sin contarle la economía informal. Y algo importante que creo que vale la pena considerarlo es que la gravedad de esto se hace más evidente cuando hablamos de las pequeñas empresas, de los pequeños comercios que no tienen esa capacidad de autogeneración y que son mucho más vulnerables. Yo hablo con ellos todos los días y algunos la están viendo negra y cada apagón lo pone contra las cuerdas. Entonces yo creo que es importante tener este elemento sobre la mesa para que como país tomemos las decisiones que hay que tomar de la manera más rápida posible para resolver esto con sentido de urgencia. Y eso, sean cortes programados o no, me refiero a estas pequeñas empresas, al que vive prácticamente del día a día, ese comerciante, así le anuncien de qué hora a qué hora no va a tener servicio de energía, es una complicación total. Sí, es una complicación total, pero sí es fundamental mencionar que hay un factor tan dañino como el apagón: la incertidumbre, la falta de información fidedigna, el no saber cómo van a ser los cortes, el no saber qué va a suceder o qué va a pasar, el no poder programar, el no poder planificar, el no poder organizar la jornada de trabajo, amplifica el impacto del apagón. ¿A eso se refieren ustedes cuando demandan transparencia o más bien porque sienten que el gobierno, si bien nos está diciendo que la situación es muy compleja, hay algo más que a lo mejor todavía no nos terminan de contar? Es que eso es lo que queremos, necesitamos la información completa, porque el impacto de no saberlo en algunos sectores puede ser incluso mayor que el mismo apagón. Necesitamos cronograma de cortes claros y que ese cronograma
se cumpla, se Ayer respete. no pasó eso. Ayer fue muy irregular, distante quizás de lo que habían anunciado a la medianoche del domingo. Y allá quiero llegar. ¿Cuánto quizás deja como balance de pérdidas el primer día de estos cortes programados? Sí, los cálculos hay que irlos viendo en el camino, pero por eso nuestra estimación es de $12 millones por hora en promedio. Hoy tenemos, por ejemplo, en Guayaquil al menos un promedio de 11 horas sin servicio de energía eléctrica. De esas productivas serán 6, 7. O sea que estamos hablando de casi 80 millones más, diarios. $100 millones diarios, póngale ahí como una estimación. Es duro, es muy duro, por eso es importante que se tome conciencia. Y lo que nosotros, ayer conversaba con un comerciante que me decía, ya no solamente hay que rezar para que llueva, claro, sino también para que nos den la información veraz. Y esa es la realidad. Por eso nuestro pedido a las autoridades es que nos cuenten la realidad completa, la verdad y nada más que la verdad. Es decir, que haya información real, de doble vía, con apertura, con transparencia. Yo entiendo que deben las autoridades tener pues, muchas presiones, muchas tensiones. La situación es compleja, lo comprendemos, no todo es responsabilidad de este gobierno. Sin embargo, es nuestro deber pues, hacer eco de ese grito del sector productivo y del comercio, del sector empresarial en general, que clama por previsibilidad, por certezas que nos iluminen en estos momentos de oscuridad, digamos, de alguna manera. Y esto es importante por dos razones. Uno, porque podemos mitigar el impacto negativo. Lo peor que puede pasar es que los cortes nos caigan de imprevisto. Y dos, porque el sector productivo quiere aportar, quiere sumar, quiere ayudar con ideas, con propuestas. Y para poderlo hacer bien, con propuestas aterrizadas a la realidad, necesitamos información clara, transparente, oportuna y veraz. Ahora, ayer el ministro González decía, cada viernes vamos a comunicar sobre el horario de cortes programados, lo que deja ver que se viene de largo. No es cuestión solo de esta semana, ya que sabemos que de lunes a domingo vamos a tener restricción del servicio, pero se viene también el último trimestre del año, que es el que mayor dinamismo tiene de la economía para el sector que usted representa. ¿Cómo se proyecta? O sea, ¿cómo recuperar lo que hoy se pierde? Y encima, pues, ver que ese tercer trimestre no pinta tan bien en ese sentido. Sí, el primer pedido es esta previsibilidad. Por favor, díganos la realidad. Y lo segundo, ahora que usted menciona que esto viene para largo, es que queremos saber también cuáles son los planes que se tienen para también nosotros poder dimensionar el problema y saber cómo nos vamos... Bueno, pero es que los planes han mencionado adquisición de una nueva barcaza, el poner en funcionamiento más motores, bombardear las nubes, eso resumiendo, ¿no? Pero es lo que se sabe, pero igual no se cubre todo el déficit con eso. Sí, por eso es que eso es importante hacerlo en el corto plazo. Yo creo que es necesario hacerlo y está bien, y ahí todos estamos sumando esfuerzos con la autogeneración, con las barcazas, con el mantenimiento del parque termoeléctrico. Todo eso hay que hacerlo. Sin embargo, hay que tomar las medidas hoy que van a dar resultados en el mediano y en el largo plazo, pero que son necesarias tomarlas hoy para que esto no pase en el mediano y en el largo plazo. Y lo que hemos conversado nosotros del sector privado y que hemos venido analizándolo de distintas maneras, yo creo que un paso es importante y muy necesario es abrirle las puertas al sector privado, porque podemos, o sea, para resumir el problema energético que tenemos es que hay un déficit, hay más demanda que oferta, crece el consumo y no crece, y cada año aumenta más, crece el consumo, no crece la generación, entonces hay un déficit. Pero a ese déficit de energía, súmele el déficit fiscal. Es decir, el Estado no tiene todos los recursos para poder generar lo que el país necesita o para invertir, porque estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces, creo que es el momento de abrir las puertas al sector privado, a la inversión privada, para que pueda haber más generación y para que pueda también diversificarse esa generación, para no depender solamente de las hidroeléctricas. Yo creo que esto es algo básico, de sentido común, que se hace en otros sectores, porque hay concesiones de carreteras, de aeropuertos, en otros servicios como el Internet, por ejemplo, usted tiene participación privada, participación pública, y lo que conseguimos es que la gente tenga el servicio, que pueda vivir con el servicio, y por eso es necesario que haya este cambio de mentalidad y esta apertura a la inversión privada. Sé que hay algunos proyectos que ya están en trámite, pues bueno, hay que ayudarlos a que se implementen lo más rápido posible. Ahora como un monopolio, está en manos del Estado, pero si se abre esta inversión, como usted decía, ya hay algunos planes, pero ¿hacia dónde ir? Porque se habla de que este es un problema de la región, el problema que hay hoy de sequía, pero otros países no experimentan lo nuestro porque ya tienen otro tipo de generación termoeléctrica, eólica, ya han implementado otras soluciones. Nosotros
dependemos del agua, ahora rezando para que llueva. ¿Hacia dónde se abre la puerta de la inversión privada y hacia dónde apuntar? Sí, totalmente de acuerdo. Incluso si usted esta le pregunta a la inteligencia artificial, le va a decir que Ecuador necesita aumentar la generación y necesita diversificar la generación de energía para no depender de las hidroeléctricas. Por eso es importante caminar hacia esta apertura del sector privado para que haya mayor dinamismo y no depender de un monopolio estatal, para que haya esta sana competencia de inversiones privadas, también de las inversiones públicas que están, y que de esta manera podamos tener también más eficiencia en la gestión. Entonces yo creo que hay que ir por fases. Una fase es hoy permitir la autogeneración con mayor libertad, eliminando el techo que existe de autogeneración para las empresas privadas. Luego, pues ayudarse de inversión privada para generar más hoy en el corto plazo, aunque los resultados se vean de aquí a algunos meses o en un año o un par de años, dependiendo del monto de inversiones, facilitar esas inversiones al sector privado. Nosotros en el sector empresarial estamos acostumbrados a que no todo lo podemos hacer solos, que si queremos conseguir resultados mejores o más grandes, tenemos que aliarnos, tenemos que asociarnos, tenemos que generar sinergias. Entonces, hoy el país necesita más generación, pues que haya ese trabajo conjunto sector público y sector privado. Y en el mediano y largo plazo creo que es necesario caminar hacia la creación de un mercado eléctrico donde haya esta sana competencia del sector público y del sector privado y podamos diversificar la energía, la generación de energía y podamos también tener más eficiencia en la gestión y que al final sea la ciudadanía que cuente con la cantidad de energía que necesita o que utiliza y no volvamos a caer en estos cortes de energía. Sí, las soluciones hay que buscarlas y para el corto plazo es lo que se hace ahora, pero hay que ver el futuro, no podemos pasar todos los años. Por esto quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana, economista. Encantado de estar aquí, un saludo para todos. Bueno, esto de aquí ya estamos despidiendo esta emisión de 24 horas. Milton, amigos. Así es, vienen las noticias locales, nos vemos más tarde. Tengan buen día. Buenos días.